Adriana Alejandra Salazar Larico. Ella es joven aymara residente en la ciudad del Alto, en Bolivia, pero es originaria de la comunidad aymara Jancomarca, defensora y luchadora por los derechos de la madre tierra, las infancias, los pueblos originarios y la mujer. Feminista, activista política y ecologista, miembro de la comunidad intihuatana, cofundadora de la PJJC, llevó a cabo la campaña internacional Mi Planeta, Mis Derechos, que logró que se reconociera ante la ONU el derecho humano a un ambiente sano y saludable. Participó en distintos eventos a nivel nacional, a nivel internacional y nacional, como son la COP, la YECOI, etcétera, levantando siempre la voz desde la construcción de un ecologismo popular con justicia climática. Es gratificante tenerte aquí de nuevo, Adriana. Muchísimas gracias por estar presente. Adelante. Tienes 10 minutos para la intervención. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias, compañeros, compañeras que están en este espacio. Em, bueno, respondiendo las preguntas que nos hacía el compañero, ¿no? Para poder iniciar este debate, el cómo podemos las comunidades indígenas, a través de las luchas y conocimientos ancestrales, convertirnos en agentes clave en la búsqueda de soluciones frente a la crisis climática y la protección del medio ambiente. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría arrancar diciendo que las poblaciones indígenas, los pueblos originarios, ya son agente clave en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Aunque desde la vista de un ecologismo o desde una lucha por el clima sin una identidad, más allá de solamente la idea del proteccionismo del medio ambiente, claro, no se reconoce a los pueblos originarios como agentes de cambio, ¿no? O como agentes que pueden tomar sus propias decisiones, porque hay todavía ese paternalismo, ¿no? De estas corrientes. Entonces, quisiera uno aclarar eso. Los pueblos indígenas son ya un agente importante para la lucha por el clima, pero que quienes están ahora a cargo de la lucha por el clima no lo están tomando en cuenta, ¿no? Eh, es importante recordar también que quienes mantienen todavía los espacios que van sosteniendo la vida, a pesar de que estamos en un capitalismo salvaje, son las comunidades indígenas. Entonces, hace tiempo yo recordaba, ¿no? Había de un discurso muy sonado de líderes por la Amazonía, donde uno de ellos se quejaba y decía, realmente cuánto es el porcentaje de población que sostiene a la tierra y que sabe cuidar la tierra, ¿no? Y ese porcentaje de población a nivel mundial termina siendo mínimo porque esa población son las poblaciones indígenas. Entonces creo que hay que partir desde la idea de que cuando llega la colonia, en 1492, o bueno, después ya cuando se logra instalar, ¿no? En nuestros territorios, se inserta también la idea de que la tierra es mercancía. Así como las personas empiezan a ser mercancía, las comunidades que vivían aquí empiezan a ser objetos, ya no sujetos, la tierra pasa por ese mismo proceso, donde deja de ser sujeto, donde deja de ser deidad y pasa a ser un objeto de explotación, ¿no? Entonces, es importante también entender que la lógica en la que estamos ahora, bueno, perdón, en la crisis en la que estamos ahora es por una lógica de explotación de la madre tierra que viene pues no más desde la colonización y desde las revoluciones industriales después, ¿no? Donde se empieza a explotar a la madre tierra. Entonces, es importante conocer esa historia del cambio climático para entender que realmente quienes son los responsables de esto no son comunidades indígenas, no son juventudes, no son nuevas generaciones, no es el sur global, pero aún así nos toca a nosotros responder por, eh, por esas acciones, ¿no? Que ahora nos dejan una crisis climática. Creo que es bien importante que también como pueblos del sur logremos empezar a reconocer esta historia del cambio climático, no solamente desde un punto de vista ambiental, sino desde un punto de vista económico, social y sobre todo altamente político.
para que las comunidades indígenas podamos, ¿no? Volver a tomar estos espacios y empezar a levantar las voces. Yo les comento que en estos eventos internacionales siempre hay cupos, ¿no? Para poblaciones indígenas que mayormente no están en los espacios de toma de decisión, pero sí terminan siendo una forma de lavar la imagen de organismos internacionales para decir, bueno, hay cierto tipo de diversidad, ¿no? Pero no estamos en las tomas de decisiones. Entonces, es necesario primero articularnos desde nuestra historia también, porque al fin y al cabo Latinoamérica tiene una historia de sometimiento que nos puede ir ayudando a entretejer para tener una posición eh, única frente a la imposición del norte global, ¿no? Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, no sé cuánto tiempo me queda. Considerando las experiencias en la defensa de los derechos de la madre tierra y la resistencia contra proyectos extractivos, ¿cómo valoran la importancia de la solidaridad y la colaboración entre diversos movimientos sociales, juveniles, políticos, sindicales, etcétera, y comunidades en la construcción de un ecologismo popular? Ya, en esta parte, creo que, bueno, al menos en la experiencia boliviana, estamos teniendo un, algo muy complicado nos está pasando. Estoy intentando escoger bien las palabras para que se pueda entender. Eh, Ahora, como ustedes muchos sabrán, en Bolivia estamos entrando en una crisis económica, ¿no? No hay dólares por una especulación también que se está haciendo. Entonces, dentro de estas crisis que estamos teniendo, se han ido viendo, ¿no? Formas de seguir oprimiendo a los líderes ambientales. Ahorita estamos dentro de esta crisis y como ustedes también, no sé si habrán escuchado, pero el gobierno para poder, no sé, para poder salir de esta crisis económica en la que estamos, se ha liberado las exportaciones, ¿no? Eso termina siendo no solamente algo en contra del medio ambiente, porque eso va a ayudar a que la agroindustria también libere las exportaciones, ¿no? Que era lo con lo que estábamos luchando y eso va a perjudicar, ¿no? De alguna forma, pero también se entiende que es complicado por la misma situación económica en la que estamos, ¿no? Hace algunos días, sí, una semana más o menos, se estuvo iniciando un proceso contra guardabosques que estaban denunciando la entrada perdón, la excavación en territorios de áreas protegidas, ¿no? Y se lo terminó encarcelando, que vienen siendo estos mismos espacios que trabajan, ¿no? Con mafias, con grupos armados que terminan amedrentando a los guardabosques que están todavía cuidando estos espacios. Entonces, estamos en un contexto complicado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una economía todavía extractivista y una economía extractivista que no ha sido bien planificada y que ahora estamos en un proceso, en un momento de crisis. Eso no significa, ¿no? Que la crisis vaya a durar siempre, pero sí ha sido gracias a esta forma de extractivismo no planificado que se ha hecho, ¿no? Después, creo que contra la lucha extractivista también solamente nos quedan las redes de apoyo, ¿no? Porque si bien en Bolivia tenemos un avance normativo muy grande, y creo que es bueno reconocer, ¿no? Que todo este proceso de cambio que lo hemos tenido viviendo desde el año 2006 y después la nueva constitución y demás, nos han traído un marco normativo muy grande para poder proteger a la madre tierra, porque recordemos que al menos en la constitución boliviana, el, la madre tierra es un sujeto,
¿no? Y se los reconoce así, pero todavía en la práctica nos está costando construir esas sociedades que las hemos imaginado, ¿no? En la construcción de los marcos normativos. Todavía nos está faltando saltar a otro tipo de economía, porque es bien difícil. Yo quisiera hablar aquí, tal vez me voy a salir un poquito del tema. A veces nosotros, perdón, ay, lo siento. Creo que ya no tengo mucho tiempo, entonces voy a ir concluyendo. Tienes 3 minutos, adelante. Ya, gracias, Gidi. No, solamente le quería hacer énfasis en que todavía para economías emergentes como son, digamos, muchos países del sur global, eh, es bien difícil desmarcarnos de una economía extractivista, porque como decíamos, hemos pasado por un proceso de colonia que ha sentado las bases de la economía en esta parte del mundo a través de la explotación de la madre tierra, ¿no? Y mientras no haya el reconocimiento de que hay diferentes tipos de responsabilidades a nivel global y que otros estados también deberían hacerse responsables de estas formas de adaptación, que en este caso sería el salir de una economía extractivista, va a ser complicado, ¿no? Entonces es necesario también que ahí las comunidades nos organicemos para entender quiénes realmente son estos enemigos de la tierra, quiénes realmente son los que contaminan, porque es bien fácil decirnos que nosotros contaminamos con nuestra bolsa de plástico y demás, que puede ser cierto, pero que es necesario entender que hay una estructura mucho más grande que es la que termina explotando a la tierra, ¿no? Y sin entender esta estructura va a ser bien difícil que podamos salir de esa economía extractivista y más que todo que nuestros países eh, en vías de desarrollo puedan salir. Pero creo que sigue siendo importante, pero más allá de solamente pensar en hacer el cambio del tipo del extractivismo, pensar en que las comunidades indígenas podemos realizar la adaptación, ¿no? Los saberes ancestrales que hay dentro de nuestras comunidades, por ejemplo, los bioindicadores que nosotros tenemos en el altiplano, ¿no? En las comunidades aymaras no son conocidos por otro tipo de profesionales y demás, ¿no? Entonces es necesario recuperar esos saberes ancestrales para hacer la adaptación al cambio climático, para adaptarnos a las nuevas formas de vida en las que nos vamos a tener que mover en algún tiempo, hacerlo, ¿no? Porque ahí están los saberes. Siempre los pueblos han resistido desde esa sabiduría y recuperarla ahora va a ser muy necesario para poder enfrentar los tiempos difíciles que tenemos enfrente. Eso, muchas gracias compañeros y compañeras.